No, no está en completa, está en... Ahora sí ya. ¿Pueden ver la primera, la que dice ictericia? Sí, dice Ok. definición. Ya. Ajá. La siguiente, ¿sí la ven? Sí, Ok, decía perfecto. definición. Sí, bueno, la ictericia como tal no es una enfermedad, sino que es un signo clínico, ya como, ahora sí como una enfermedad, o más como un síndrome. El síndrome ictérico está condicionado por el incremento de las bilirrubinas séricas, ya sea la bilirrubina directa o la bilirrubina indirecta o ambas. Clínicamente va a manifestarse por una coloración amarillenta de la piel y faneras, que esto va a ser causado por la fijación de la bilirrubina al tejido graso subcutáneo. La epidemiología la prevalencia es muy alta. En el recién nacido término se presenta con una frecuencia del 60% y en un pretérmino en un 80%, lo cual constituye, como les mencionaba, una incidencia alta. Bien, recordando un poco de la fisiología y de la que tiene que ver con la patogenia, bien, vamos a recordar que los eritrocitos tienen un tiempo de vida de 120 días, más o menos. Y estos, al descomponerse, pasado ese tiempo en el vaso o en la médula ósea, van a liberar el grupo hemo. Recordemos que todo nuestro cuerpo, o bueno, nuestro cuerpo trata de reciclar las cosas, entonces el grupo hemo se va a volver a utilizar, se va a descomponer a través del complejo hemooxigenasa, lo cual va a dar origen a hierro con tipo 2. Este va a ser transportado por la transferrina, que es una proteína transportadora. Va a llegar, finalmente, se va a formar una bilirrubina no conjugada. Esta, al llegar al hígado, se va a conjugar a través del complejo enzimático de la UDP-glucoroniltransferasa. La conjugación va a ser principalmente a través de ácido glucurónico, pero también puede ser con otros. La conjugación en este hígado va a formar la bilirrubina conjugada. Esta bilirrubina conjugada, cuando sale del hígado, va a pasar al intestino a través de la bilis y ahí va a formar estercobilina, pero también va a tener una oxidación con las bacterias. Las bacterias también van a desconjugar bilirrubina, entonces una parte de esa bilirrubina desconjugada va a volver a través de la circulación y otra vez va a quedar como bilirrubina indirecta. Una parte también se va a formar en urobilinógeno, lo cual le va a dar pigmento a la orina. Esta bilirrubina que pasa a través del intestino finalmente también va a dar la coloración a las heces. Los valores séricos normales de bilirrubina en el recién nacido en las primeras 24 horas de vida va a ser de 1.8 miligramos sobre decilitros y en los primeros de 1 a 5 días de edad son de 6 miligramos sobre decilitro. Es importante recordar esto porque en el adulto lo normal es tener igual o menor a 1 miligramo sobre decilitro, entonces esta es una aclaración muy importante. La bilirrubina en concentraciones séricas, leí que decía que principalmente la bilirrubina indirecta o no conjugada puede ser tóxica, ya que esta, al ser soluble, puede atravesar la barrera hematoencefálica, se puede fijar en las neuronas de los núcleos basales, el hipocampo, el cerebelo y bulbo, donde puede ocasionar zonas de necrosis. Y también debemos recordar algo importante de la bilirrubina, que es un desacoplante de la cadena de respiración, entonces puede interferir con la respiración oxidativa de nuestra célula y formar finalmente, cuando sus niveles son muy elevados, encefalopatía aguda o kernípterus. La etiología va a ser principalmente por tres causas: la sobreproducción de bilirrubinas, la disminución en la excreción, porque como ya vimos tiene una producción, la bilirrubina, y después va a tener una excreción. Cuando alguna de estas dos no se lleva a cabo de forma correcta, pues ocurre una elevación de esta bilirrubina, o finalmente la mixta, que va a ser por una combinación entre ambas. En algunas literaturas mencionaba que la ictericia se presentaba cuando se alcanzaban cifras igual o mayores a 2 miligramos sobre decilitro, pero otras mencionaban que 3 miligramos sobre decilitro. Entonces, bueno, lo dejé en 3 que encontré de Martínez, pero igual en el adulto suele decirse que a partir de 2 miligramos sobre decilitro, pues ya se presenta ictericia. Tenemos diversas causas para una hiperbilirrubinemia, que es lo que finalmente va a causar la ictericia, que es ese aumento de bilirrubina. Aquí puse una tabla en la cual podemos dividir por las principales entre la primera semana de vida y la segunda semana de vida.
En la primera semana de vida se van a encontrar con más frecuencia la ictericia fisiológica, de la cual voy a hablar más adelante, la incompatibilidad del grupo sanguíneo, principalmente entre el grupo ABO, pero también puede ser en menor medida por el factor RH o por grupos menores. Sepsis, alguna infección del complejo TORCH por protozoos o bacterias. Policitemia, reabsorción de sangre extravascular, como por ejemplo en un cefalohematoma, de la cual nos hablaba nuestra compañera en la clase anterior. Defectos en los glóbulos rojos, como por ejemplo una talasemia o una esferocitosis. La ictericia que aparece en el momento del nacimiento o antes de 24 horas siempre va a ser patológica, porque como les mencioné, más adelante les voy a hablar de una ictericia fisiológica, pero antes de 24 horas siempre va a ser patológica. En la segunda semana de vida podemos considerar el hipotiroidismo, para el cual recordemos que se va a hacer un tamiz, una infección nosocomial en el prematuro, una causa quirúrgica, como por ejemplo una atresia de las vías biliares. Como mencioné anteriormente, va a eliminarse a través de vías biliares la bilirrubina, entonces si hay una excreción, no va a permitir que la bilirrubina se excrete de nuestro cuerpo, si hay alguna obstrucción en esos conductos, o un quiste en las vías biliares. Ictericia por leche materna, como por ejemplo en galactosemia, que también es algo que va a venir en nuestro tamiz, con lo cual lo podemos detectar, y una ictericia fisiológica prolongada en los recién nacidos prematuros. Las causas aquí vienen otras causas, como les mencionaba, galactosemia, tirosinosis, deficiencia de alfa-1 antitripsina, antecedentes de administración previa de novobiocina. Yo nunca había escuchado ese antibiótico, pero pues vi que puede aumentar estos niveles de bilirrubina causando ictericia. También el síndrome de Gilbert, de Crigler-Snahar y de Dubin-Johnson, los cuales son pues más infrecuentes. Algunos tienen que ver con un esteroide, el de Dubin-Johnson, el cual va a tener la madre un tipo como de progesterona, por lo que entendí, en el cual va a afectar al recién nacido y va a condicionar un aumento de bilirrubina. O en otros hay deficiencia de la UDP-glucuronil transferasa, que como ya mencionamos en el recuerdo fisiológico, esta va a ser la que va a conjugar la bilirrubina. También lo podemos encontrar con mayor frecuencia en prematuros, y esto va a ser multifactorial, y también en productos de madres diabéticas. Puede ser por algún defecto que ya traen esos pequeños, o también por los traumas al momento del parto. Recordemos que muchas veces este tipo de productos son macrosómicos, lo cual puede condicionar hemólisis y por lo tanto un aumento de bilirrubina. Voy a hablar un poquito de la ictericia fisiológica. Los recién nacidos, como ya vimos, tienen mayores niveles de bilirrubina porque también producen mayores niveles de eritrocitos, hasta 2 o 3 veces más que un adulto. Por lo tanto, también lo excretan en mayor cantidad. Esto nos deja en que el recién nacido se enfrenta a una carga elevada de bilirrubina, pero también a un sistema excretor muy deficiente, porque en los primeros 7 a 10 días, en los primeros días de vida hasta los 7 o 10, tienen una cantidad muy baja de esas enzimas que son necesarias para excretar la bilirrubina. Casi todos los recién nacidos tienen niveles relativamente altos de bilirrubina circulante durante la primera semana de vida, y esta es la causa más común de ictericia, y es la que se describe como ictericia fisiológica. Esto debe ser un diagnóstico de exclusión, puesto que siempre que tengamos un recién nacido con ictericia, pues se debe investigar correctamente la causa para dar un tratamiento correcto. Esta ictericia fisiológica se presenta usualmente a partir del tercer día de vida en niños sanos, y el tratamiento principal va a consistir en aporte hídrico y calórico adecuado, y solamente en raras ocasiones se tendrá que recurrir a fototerapia, de la cual hablaré posteriormente. Bien, ahora otro tipo de ictericia es por isoinmunización, cual mencionaba en la tabla. Es un padecimiento del feto y del neonato que tiene como causa la incompatibilidad entre su grupo sanguíneo con el de la madre. El principal, como lo mencioné, va a ser el del sistema ABO, aunque también puede ser por incompatibilidad de RH o ya en ocasiones muy raras por grupos menores. Puede haber muchas causas para esto, como por ejemplo abortos previos, puede ser también que tenga ya al producto, haya muerto dentro de la madre, que se haya realizado una amniocentesis, entre otros pueden ser algunos de los factores. Esto se da cuando no es compatible con la madre. También tenemos hiperbilirrubinemia colestásica, en la cual la podemos dividir en la que tiene una enfermedad intrahepática y una enfermedad extrahepática,
con lesión u obstrucción de los conductos biliares. En la intrahepática vamos a tener una lesión del hepatocito, y la cual puede ser por una enfermedad metabólica, por alguna enfermedad del complejo TORCH, también puede ser por, no sé, una zona de necrosis. Entonces, cuando pase esto y la enfermedad sea intrahepática, podemos encontrar las transaminasas elevadas, que si recordamos, son las que nos van a mostrar que hay una lesión en nuestro hepatocito. También vamos a encontrar elevación de bilirrubina, tanto conjugada, porque puede ser que una parte del hepatocito funcione y esté liberando conjugada, pero como también no funciona al 100, también hay no conjugada, entonces hay elevación de ambas bilirrubinas. Y también hay elevación de TP que no mejora con vitamina K. ¿Por qué? Porque si hay una lesión en nuestro hígado, recordemos que nuestro hígado también va a crear factores de la coagulación dependientes de vitamina K. Entonces, esto nos puede guiar hacia el diagnóstico. Ahora, en la enfermedad ya puede ser de obstructiva, que puede ser tanto por un quiste, que es lo más común, un quiste en las vías biliares, o una atresia de las vías biliares. Estas dos son las más comunes, más la atresia. Entonces, cuando pase esto, como hay una atresia, entra la bilirrubina indirecta, no conjugada, entra al hígado, se conjuga, y ahora al salir no puede hacerlo porque están obstruidas estas vías. Entonces, ¿qué va a pasar? Mencionaba nuestro recuerdo que al pasar por todo el trayecto por el intestino, finalmente iba a dar color a las heces. Entonces, ¿qué va a pasar? Si no llega a esto, no va a poder darle el color a las heces y estas se van a ver, como mencionaban, que como arcilla o como masa, se va a ver sin color, que es la foto que se ve. De hecho, hay fotos en donde se ve casi blancas las heces. Y también vamos a mostrar coluria, que es un aumento en la coloración de la orina. Aquí cabe resaltar que se puede ver en casos ya más graves o con mayor aumento de la bilirrubina, ya parece así como si fuera coca la orina, pero también hay que hacer hincapié en que los recién nacidos, su orina es amarillo muy, muy, muy clarito. Entonces, cuando se detecta que ya ese amarillo es más concentrado, pues también se debe tener cuidado con eso. No esperar solo hasta ver que ya está pues muy oscura. Aquí la diferencia con la otra es que si hay trombocitopenia va a mejorar con la administración de vitamina K, y es una diferencia que podemos hacer entre la que tiene enfermedad intrahepática. Bien, el cuadro clínico va a ser principalmente basado en la clínica, ya después, claro, se va a corroborar con estudios de laboratorio. La piel va a adquirir una coloración amarilla, pero también se puede ver en los ojitos un tinte ictérico, así como también en las conjuntivas, y la orina puede verse de un color más oscuro. Hay que tener cuidado cuando se haga el examen físico, porque si se tiene una luz amarillita y aparte pues algunos otros tonos tal vez en la habitación se pueda confundir esto con el tinte de la piel del neonato. Entonces se debe hacer de preferencia con la luz del día y pues se debe explorar adecuadamente. Bien, en la ictericia fisiológica neonatal, el cuadro clínico, como ya mencioné, va a ser la coloración amarillenta de la piel, pero va a empezar en la cara y luego va a bajar hasta el pecho. Después se va a desplazar hacia el área ventral y finalmente hasta las plantas de los pies. Ya cuando existe mucha ictericia, los bebés pueden estar muy cansados. En la ictericia fisiológica no hay compromiso del estado general del recién nacido y no hay una pérdida importante de peso y tiene una buena conducta de alimentación, que es en lo principal lo que nos podemos dar cuenta con los pequeños y pues están bien. La ictericia patológica, como lo mencioné también anteriormente, va a ser visible dentro de las primeras 24 horas y se puede observar succión débil, hipoactividad, anemia, patosplenomegalia, una baja reacción de cuando intentamos estimular al pequeño. El diagnóstico, como todos, debemos tener una buena anamnesis, una historia clínica prenatal, se debe pasar a la exploración física, como mencioné, de preferencia con la luz del día. He escuchado comentarios que algunos médicos dicen que los primeros días no se debe vestir a los bebés con el color amarillo, puesto que se puede confundir, pero pues eso no lo encontré en ninguna literatura, solo lo que he escuchado, no sé si sea cierto. Y la toma de laboratorios, finalmente, donde se corrobora una bilirrubina total mayor o igual a 3. Entre los exámenes tenemos los de laboratorio y los de gabinete. Como ya mencioné, son muchísimas las causas en las cuales se puede presentar ictericia, entonces, dependiendo también de los resultados que tengamos en los de laboratorio, pues vamos a decidir si hacemos otro tipo de estudios o no. Mencionamos que puede ser por isoinmunización, entonces es importante el tipo sanguíneo y el RH.
También puede ser por alguna enfermedad como el tiroidismo, por lo tanto, como ya lo hemos visto, es importante hacer el tamiz neonatal. Y en base a eso podemos también llevar a cabo estudios de imagen, como por ejemplo un ultrasonido. Entonces, dependiendo de la causa, también van a ser los exámenes que se van a realizar. Tenemos entre las pruebas de laboratorio, el principal va a ser las pruebas de funcionamiento hepático, después nos va a reportar las proteínas y la bilirrubina. Algo muy importante que olvidé mencionar es que la bilirrubina se va a transportar a través de albúmina. Entonces, esto va a tener también una importancia clínica. También tenemos que realizar biometría hemática para ver si esa podría ser la causa de la ictericia, los tiempos de coagulación, como ya mencioné, también muchas veces cuando hay defectos en el hígado, o por ejemplo una obstructiva, puede haber una depresión de los factores de coagulación dependientes de vitamina K, el tipo sanguíneo y el RH. Dentro de los de gabinete, principalmente cuando es un problema de tipo obstructivo, se va a utilizar un ultrasonido donde se puede ver fácilmente una tomografía computarizada o una gamografía del árbol biliar. Aquí tengo un pequeño algoritmo en el cual vamos a ver cuáles podrían ser los pasos en la ictericia del recién nacido. Entonces, si tenemos una bilirrubina directa mayor a 2 miligramos sobre decilitro, o también lo mencionaban como mayor al 20% en el recién nacido lactante, se va a ingresar para su estudio, nunca se debe dejar así como que se vayan. Muchas mamás también, como se sabe que se toman baños de sol, dicen, no, pues se le quita y tú pones al sol y pues se dejan así. Entonces esto puede progresar ya después a daños, porque como mencionaba, es un desacoplante. La bilirrubina también puede pasar la barrera hematoencefálica y provocar graves daños. Después de la anamnesis, la exploración física y la analítica, se va a ver si hay, como mencioné, después de la administración de vitamina K, no hay mejoría, y con los signos clínicos que mencioné anteriormente, se puede pensar tal vez en algo del hígado, como por ejemplo una hepatitis, en una infección del complejo TORCH, galactosemia, tirosinemia. O cuando no pasa esto, y en base también a los niveles de bilirrubinas y transaminasas y otros, si hay algunos síntomas como acolia, se puede descartar una atresia de las vías biliares, o se puede pensar también en algunos defectos genéticos, como lo mencionaba anteriormente, como son el síndrome de Crigles-Najjar. También hay una escala de Kramer, que se utiliza, también he visto que lo utilizan mucho, en la cual se va a dividir la ictericia, que va a tener el recién nacido. Como mencioné, la ictericia fisiológica primero empezaba por la cara, entonces se hace una escala donde dice que si tiene solo en la cabeza y el cuello, la bilirrubina va a ser menor a 5 miligramos sobre decilitro. Si llega hasta el ombligo va a ser de 5 a 12, hasta las rodillas de 8 a 16, hasta los tobillos de 10 a 18, y si tiene ya en palmas y plantas va a ser mayor a 15 miligramos sobre decilitro, pero claro, siempre debe corroborarse por estudios de laboratorio. Encontré que todo esto, claro, puede tener complicaciones, pero principalmente cuando ya se tiene mayor a 20 miligramos sobre decilitro, puede haber ya complicaciones severas como kerníteros, un daño cerebral o algún otro. Bien, el diagnóstico diferencial va a ser con todas estas enfermedades y un poco más, que son las que les había platicado anteriormente. Aquí trae otra tabla por días de nacido, entre las más frecuentes y las poco frecuentes. Y pues ya de ahí, en base a los estudios de laboratorio y a la historia clínica, pues podríamos hacer el diagnóstico diferencial entre qué es lo que le podría estar pasando. Como ya mencioné, la ictericia no es una enfermedad, sino un signo clínico, y hay que investigar siempre cuál es la causa. En el tratamiento. Para el tratamiento se debe de buscar primero cuál es la causa, para en base a ello dar un tratamiento adecuado y oportuno. Entre esos tratamientos tenemos la exsanguinotransfusión, el fenobarbital, altas dosis de inmunoglobulina intravenosa, protoporfirinas, que si bien aún están en estudio, pero han mostrado resultados muy prometedores, y la fototerapia. La fototerapia va a ser de los principales métodos utilizados. Aquí tengo una tabla en la cual se va a manejar la fototerapia en recién nacidos de 35 a 37 semanas y otro en recién nacidos sanos a término. La fototerapia va a consistir en introducir a los pequeños en una máquina, la cual les va a proveer de rayos UV. Los rayos UV van a ayudar a conjugar la bilirrubina.
Como mencioné anteriormente, la bilirrubina no conjugada es la que va a ser soluble y puede atravesar la barrera hematoencefálica. Y la bilirrubina conjugada no tiene esa peculiaridad de poder atravesar la barrera hematoencefálica, por lo tanto, es la que algunos autores consideraban como más peligrosa, pero como ya vimos, la conjugada en el intestino puede una parte volver a desconjugarse, entonces pues ambas son de importancia, pero esta fototerapia va a ayudar para conjugar esa bilirrubina que el pequeño aún no tiene la capacidad de hacer en los primeros días de vida, o no con tanta, o no como tal vez el cuerpo lo requeriría su cuerpo. La exsanguinotransfusión mencionaban que es un método que puede ayudar a salvar muchas vidas, pero sin embargo también puede tener complicaciones como muerte en alrededor de 1 a 3% de los casos en los cuales se realiza este procedimiento. Y va a consistir en cateterizar un vaso o dos, generalmente a nivel umbilical, y recambiar una cantidad de sangre fresca total que equivale a 2 veces el volumen total sanguíneo del paciente. El fenobarbital se utiliza para reducir los niveles de bilirrubina indirecta. El mecanismo por el cual actúa es múltiple, ya que incrementa la excreción hepática de bilirrubina por la estimulación de la glucuroniltransferasa, que como mencionamos es la enzima que va a conjugar la bilirrubina indirecta, o también por parte de los receptores del citoplasma del hepatocito. Esto, como bien lo sabemos, el fenobarbital debe administrarse bajo un estricto control médico. Tarda en actuar alrededor de 3 o más días, por lo tanto su uso no está justificado en la mayoría de los casos, porque en caso de tener una bilirrubina muy elevada, pues se necesita actuar rápidamente, como por ejemplo una exsanguinotransfusión. Y en caso de que se llegara a utilizar, se administra en dosis de 4 a 6 miligramos sobre kilogramo al día, en 3 a 4 dosis por vía bucal. En el caso de las inmunoglobulinas, estas se van a utilizar en caso de isoinmunización, y la terapia con altas dosis de inmunoglobulina administrada de forma intravenosa es efectiva, modificando el curso de la hiperbilirrubinemia en la mayoría de los casos en los que se cuente con anemia hemolítica con una prueba de COMS positiva. Las protoporfirinas, como les mencionaba, actualmente están en experimentación. Sin embargo, los ensayos clínicos han demostrado que en niños pretérmino o a término con incompatibilidad del grupo ABO o con deficiencia del complejo enzimático que va a conjugar la bilirrubina, disminuye la producción de bilirrubina, puesto que son inhibidores competitivos potentes de la enzima hemoxigenasa, que es el complejo que va a hacer el proceso ese que les dije de reciclar el grupo M. Bien, una de las principales complicaciones que se pueden tener cuando estos niveles de bilirrubina ya son muy altos, les comento que encontré muchas literaturas que 20, en otra decía que mayor a 24, pues ya era casi seguro que van a tener alguna complicación para el futuro. Se le puede llamar kernicterus, se le llama en inglés, y aquí se le llama encefalopatía aguda bilirrubínica. Tiene dos fases, que es en la fase aguda. En la fase temprana podemos encontrar letargia, hipotonía, una succión débil, que es, como les mencionaba, algo en lo que nos vamos a basar a esa edad. En la fase intermedia, irritabilidad, un ligero estupor o hipertonía. En la fase tardía, oxitotonos, retrócolis, llanto débil, ya no hay succión, apnea, fiebre, coma, convulsiones, incluso la muerte. Y ya cuando hay una encefalopatía crónica o kernicterus, va a haber parálisis atetoide cerebral, pérdida de audición, displasia del esmalte dentario, parálisis de la mirada, y puede haber un grado variable de retardo mental. Puede haber, unos decían que era normal, pero en varios casos clínicos encontré que pues sí, siempre había retraso mental, ya sea de leve hasta ya uno grave. Los 4 cuadritos que pueden ver en la pantalla es una tetrada de kernicterus con control anormal motor, movimientos y tono muscular, trastornos del procesamiento auditivo como hipoacusia, trastornos oculomotores como mirada vertical hacia arriba y displasia del esmalte dental. Bien, dentro de la prevención tenemos la educación a las pacientes, como hemos mencionado en otras ocasiones. El paciente no sabe de medicina, entonces pues hay que explicarles a las mamás, a los papás, acerca de qué signos de alerta podrían tener sus pequeños para llevarlos a un servicio médico, y que pues no se esperen, ¿no?, hasta que ya esté muy, muy, muy amarillo y pueda tener ya complicaciones que no se puedan corregir. La terapia solar es algo que se indica cuando nace el bebé y se va a dar de alta, se indica que se debe de
de dejar al menos 15 minutos al día, de preferencia en la mañana o en la tarde, cuando los rayos solares no son muy fuertes, a través de una ventana, solo con su pañalito y procurando cubrir los ojos. Si esta terapia solar o estos baños de sol, como comúnmente les llaman, son totalmente cubiertos, pues no sirve de nada, entonces deben ser descubiertos. Y recomiendan también mucho alimentar al neonato de 8 veces al día, durante mínimo las 2 primeras semanas, para evitar deshidratación y también que pueda conllevar aumentos de bilirrubina. Y eso sería todo. No sé si hay alguna duda. Puedes dejarla donde está la de... ¿cómo se divide el cuerpo del niño? Ay, se me fue el nombre, perdón. ¿Ahí? Sí, la escala de Kramer. Ah, sí, gracias. Esta escala es muy recomendable, por ejemplo, sobre todo nosotros cuando estamos en el servicio social o en un consultorio, ¿verdad? Que no es de forma inmediata la toma de los laboratorios de las bilirrubinas. Esta nos puede ayudar bastante, ¿verdad? Entonces, si ya bien ustedes, ahorita la explicación que dio su compañera, de suma importancia que antes de los 7 días esta bilirrubina no incremente tanto por el problema de la barrera hematoencefálica y obviamente para disminuir el riesgo de kerníteros. Entonces, esta tablita de Kramer nos va a servir bastante. Esta debe de venir en sus apuntes. Ya que si en consultorio estamos y vemos a un bebé que tiene, por ejemplo, 4 días de nacido y solamente tiene la carita, digamos así amarilla y que apareció después de 72 horas el tinte ictérico, ¿verdad? Entonces podríamos considerar que se trata de una ictericia fisiológica. Si nos refiere la mamá que desde el momento del nacimiento, sobre todo si nosotros no recibimos al niño, ¿no? Entonces, si nos los llevan, digamos, nos los van a llevar entre los 3 y los 5 o 7 días después de nacido. ¿Por qué? Porque si nació en una clínica particular, 2 días las tienen ahí después de un parto, 3 días después de una cesárea. Y en un hospital, pues 24 horas en cuneros y luego 48 horas si fue cesárea. Entonces, dependiendo de estos dos, o sea, del tiempo, del momento del nacimiento y en dónde nació, pues, o sea, nosotros nos podemos dar cuenta y preguntarle a la mamá en cuántos días empezó a aparecer ese tinte. Si nosotros lo valoramos, o sea, nosotros recibimos a ese bebé o estamos ahí para darlo de alta, entonces hay que valorarlo y hay que revisarlo que no esté ictérico. Si está ictérico, es una indicación, obviamente, que se tiene que tomar en ese momento las bilirrubinas y el protocolo de estudio, sobre todo tomando en consideración si la mamá sabe su grupo sanguíneo y su RH. Entonces, si no lo sabe, pues se lo tomamos. Si ya lo sabe y, no sabemos el del bebé, pues hay que tomarlo y considerar pues la toma del grupo sanguíneo del padre. Esta escala de Kramer, como les insisto, es muy importante que quizás no nos las aprendamos, ¿verdad? Pero sí es importante tenerla en una hojita ahí en nuestro consultorio y valorar a nuestros pacientes. Y de razón tienes el hecho, difícilmente tú vas a quitar esa costumbre, ¿verdad? Y ese mito que se tiene sobre el egreso del pacientito de que sea de ropita amarilla, ¿verdad? Entonces, muy, muy, muy difícil lo vas a hacer. Entonces, los primeros días no es que lo vistan de amarillo, sino si van a salir, si lo llevan a consulta, en el momento de egreso del hospital, lo van a vestir de amarillo, aunque tú le digas que no, lo vista de amarillo. Y te lo van a llevar al consultorio con todo amarillo, o sea,
zarapito, ropita, las calcetas, los zapatitos, el gorrito, todo te lo llevan de amarillo. Obviamente lo tienes que descubrir y obviamente quitar toda esa ropa y ponerlo en una área con la luz de preferencia que sea natural para que puedas observar realmente si está histérico o si está pálido o alguna otra coloración que tú notes en ese momento, en esa exploración. Como les dije, los niños que nos los llevan entre los 5, así muy tempranamente al 5.º día y ya un poquito tardíamente después de los 7, 10 días. Obviamente a veces ya después de esto, cuando te los llevan ya así como que canarios, ¿verdad? Todo amarillo o incluso hay veces han llegado al hospital en un tono amarillo verdoso, ¿verdad? Parecen ya como loritos. Pues obviamente ya estamos hablando que tienen una lesión pues muy importante y muy severa de estos niños. Entonces, la importancia de este tema, ¿verdad? Es que la detección oportuna de incremento de las bilirrubinas antes de los 7 días se debe de considerar para evitar complicaciones como tales el kerníteros o una encefalopatía bilirrubínica. No sé si tengan alguna pregunta, comentario, ¿verdad? Hay muchos mitos sobre la puesta a nivel del rayo del sol, ¿verdad? Lo ideal es que sea entre las 11 y antes de las 5 de la tarde. ¿Y por qué tomamos en consideración un poquito en la tarde? Porque va a depender de qué lado le dé a la mamá o esté el cuarto del bebé o le dé el sol, ¿verdad? La ubicación de la casa. En algunas ocasiones, pues si es cuando empieza, pues lo podemos ver del lado sur, entonces está bien, pero a veces en las tardes, pues ya está del otro lado y entonces nuestras ventanas van a depender mucho de esto. ¿Preguntas que tengan? ¿Algún comentario? Doctora, yo sí. Sí, hay que levantar la mano para que sepa yo. Ay, perdón. Sí, ¿quién levantó la mano? ¿Saraí? Ok. Bueno, no tiene que ver con el tema, pero es que menciona algo de unos apuntes y a qué se refería con los apuntes. Bueno, con eso. Les dije que uno de los puntos que voy a calificar es la entrega de apuntes. Esa va a ser sus tareas, entrega de apuntes. Los apuntes se van a entregar al final de cada módulo. Muy Ahorita bien. que terminen este módulo, les doy una semana para que lo entreguen. De preferencia siempre van a ser los días viernes, la entrega de los apuntes. Obviamente es el viernes o la fecha que yo voy a poner es como límite. O sea, lo pueden entregar 1 o 2 días antes, que yo siempre les hago ver que los entreguen antes, porque si ustedes se esperan hasta el último momento, a veces está saturada la plataforma, no les dejan subir los apuntes, ni nada de eso. Y yo les dije al principio, no sé si entraste el primer día, dije que era una parte de la calificación y que en cada vez o tarea yo les iba a poner los puntos a calificar, pero en forma general siempre califico que estén todos los temas del módulo, el contenido, imágenes, bibliografía, y la entrega a tiempo. Y va a tener un porcentaje cada esto, ¿no? Entonces yo se los voy a poner al momento que les mande yo decir cuándo es la entrega de tareas o el último día de entrega de tareas, yo les voy a poner el porcentaje de cada situación para que ustedes sepan. Por decirlo así, si no me lo entregas a tiempo, me lo entregas 2 días después o al día siguiente de que yo dije, por decir una fecha, el 28 de enero, por decir una fecha que sea ese último día, si tú me lo entregas el 29 o el 30, obviamente es un 10% menos de tu calificación, es decir, es un punto menos por haber entregado tardíamente.
aunque estén muy bien tus apuntes. Porque siempre he tenido ese problema con la entrega de los apuntes. Por más que les insisto y les digo que los pueden entregar 1 o 2 días antes, no me hacen caso y lo entregan hasta el final y luego está saturada, luego no les sube sus apuntes. De preferencia, los apuntes tienen que ser en computadora, ya sea en Word o en PDF, ¿verdad? Yo siempre les he dicho que de PDF es mucho mejor porque así no se les mueve sus imágenes o sus gráficas que ustedes pongan. A veces cuando lo suben y lo ponen en Word, al momento que yo lo abro, se movieron las imágenes, las hojas y todo eso. Si ustedes lo quieren hacer a mano, por mí no hay ningún problema, pero tiene que ser una letra muy legible, ¿verdad? Y tomarle foto o escanear la libreta y subirla de igual forma a plataforma. Cuando estamos en la escuela, o sea, yo les pido una libreta exclusivamente para mi materia y de igual forma me entregan libretas o hojas en carpeta, puras hojas sueltas, no de carpeta, no en carpeta, o igual impresas de computadora o en una USB, ¿verdad? Pero bueno, como ahorita todo es vía digital, tienen que entregármela de esa forma en el apartado que va a decir tareas, ahí va a aparecer las indicaciones que voy a hacer. Sí, muchas gracias, doctora. Ok, Melissa, ¿tienes alguna duda? Tienes tu mano levantada. Melissa, tienes la mano levantada. ¿Tienes duda? No, doctora. Ok. ¿Alguien más con respecto al tema de ictericia? Bueno, entonces, en resumen, que se nos quede de vital importancia detectar el problema de la ictericia a consecuencia de que es antes de los 7 días, pues para evitar problemas como tales. Hay otras patologías que van a condicionar también cirrosis hepática, como una atresia de vías biliares, que obviamente eso nos va a condicionar alteraciones obviamente enzimáticas y hepáticas importantes en el organismo del bebé y se tiene que obviamente detectar y hacer un ultrasonido hepático para que antes de los 2 meses de preferencia se detecte este problema y se realice la cirugía pertinente que debe tener nuestros niños. Obviamente antes de los 7 días, que es lo de la barrera hematoencefálica, pues para hacer el manejo ya sea a nivel hospitalario, de acuerdo a las tablitas y características que se tienen de la ictericia, por edad, peso, edad gestacional, eso va a indicar que sea una fototerapia o una exsanguinotransfusión. Bueno, si no tienen una pregunta o comentario sobre el tema, pues el día de mañana nos vemos con sepsis neonatal, el cual le va a tocar a Dania Chirinos López. Sí, doctora. Bien, el próximo lunes tocaría enfermedad hemorrágica del recién nacido, que le toca a Scarlett, y el martes le tocaría a Alejandro Guerrero hipoglicemia, hipocalcemia, obviamente en recién nacido, solamente recién nacido. No debes de meter ningún dato mayor a de 1 mes de edad, las causas de hipocalcemia e hipoglicemia, por favor. Ok, doctora, está bien. Bueno, gracias, que tengan buena tarde, hasta luego. Gracias, Doctora, doctora. Gracias, doctora.